Welcome to the second Australian Virtual Book Fair, presenting Australian films for Latinos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar desde lo que nos estén siguiendo. Soy Silvina Casacci, embajadora cultural de Argentina. Es un honor estar presente en esta segunda feria virtual del libro en Australia. Estoy muy agradecida por este espacio con los fundadores de esta feria, los señores Alan Morales y César Salvatierra. Bueno, yo soy cofundadora del colectivo cultural ASI, que es Asociación Cultural Internacional de Arte y Letras, quien es la fundadora María Eugenia Soria Grelet, también embajadora cultural de esta feria. Bien, en esta oportunidad tengo como invitado a un profesor Francisco Lillo. Buen día, Francisco. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos, Bien. más una jornada. Sí, así es. Bien, bueno, voy a leer su biografía. Francisco Lillo, chileno, residente en Brasil desde 76, con retornos a Chile, latinoamericano convicto, profesor de historia y castellano, cineclubista, educador y poeta, premiado en el concurso literario del Sindicato de Profesores de Goiás con la narrativa Prof. Inmigrant. Posteriormente publicado en el libro de Cineclub Inmigración. En las letras, escribe para el periódico Journal Guía de Noticias, donde publica poemas, crónicas sobre cine. Escribe en el blog El Rincón del Poeta Lillo. Participó en antologías poéticas, la primera tertulia poética internacional de Brasil y Ecuador, Sala de Espejos de la poetisa Chris Resplande, y en la antología internacional del colectivo cultural ASI, Poemas de Latinoamérica. Y está preocupado con la integración del cine y la literatura. Realiza diversos proyectos en esta propuesta. Muy bien, Francisco. Adelante, por favor. Te escuchamos. Bien, cuando me propusieron hacer para hablar sobre, o lo que hago siempre, hablar sobre cine y tratar de incluir lo que se denomina cine australiano, y cómo ese cine australiano está relacionado de cierto modo con los latinos. Buscando en mis registros, no encontré nada así directamente sobre producción, ¿no? La producción de cine de latinos hecho en Australia o Nueva Zelanda, estamos en Australia, por supuesto, o de australianos con producciones en América Latina. Y ahí fui buscando algunas referencias, y esas referencias tienen que ver un poco con esta relación entre ambas latitudes. Y ahí buscando, fui encontrando algunas cosas interesantes. Ejemplo, la inmigración. Hay aproximadamente 47.000 brasileños inmigrantes que emigraron a Australia. Estos brasileños inmigraron
en los años 80, 90. La grande salida de los brasileños es durante la crisis, ya del año 2000. Y después tenemos los chilenos, que llegan a 25.000 nacidos en Chile, pero que en su núcleo familiar ya llegan a 40.000 en Chile, 45.000. Los brasileños sobrepasaron la cantidad de chilenos. Los argentinos son más o menos 18.000. Y uruguayos son más o menos 10.000 viviendo en Australia. Recordando que Australia es un territorio bastante extenso, es casi un continente, con características muy similares a América Latina, con desierto, con cordilleras, con selva. Entonces encontramos más o menos la misma característica, o tal vez una referencia que podemos tener fuerte es la presencia de industrias, inversiones australianas en América Latina, en Argentina, en Chile, Bolivia, inversionistas que invierten básicamente en pecuaria, agricultura y una de los fuertes actualmente, minería, ¿no? Así que esa primera relación entre inmigración o entre relaciones entre países. Pero digamos, en mi caso personal, a mí siempre me encanta hablar de mis casos personales, y es el hecho de que cuando yo vivo en Brasil, soy chileno, vivido en Brasil, y en los años 70, cuando mi padre decide venirse a Brasil, que fue por un motivo de conflicto limítrofe entre Chile y Perú, había un potencial elemento de conflicto entre Perú y Chile por una cuestión de disputas territoriales. Digamos, Arica, que es mi ciudad, yo soy ariqueño de corazón y de nacimiento. Arica era un territorio que fue conquistado en la Guerra del Pacífico, ¿no? Y que Chile lo absorbe y es chileno y bueno. Y en el año 75 hay una disputa entre dictaduras, una dictadura apoyada por Rusia, que es el caso de Perú, con fuerte con fuerte armamento, tanques modernísimos, y una dictadura de Pinochet en Chile, que era apoyada por Estados Unidos, un conflicto de la Guerra Fría en un lugar tan pequeño como Arica, una ciudad de 100, en la época eran 100.000 habitantes. Y en ese momento mi padre decidió viajar con la familia porque el conflicto era intenso. Pinochet decía que Arica se perdía y se perdía nomás, y que no defendería mucho Arica. Así es que era una punta de lanza, como se decía. Y con eso mi padre decidió viajar, y había tres opciones. La primera era Australia, la segunda Venezuela y la tercera Brasil. Y mi padre hizo la documentación en las tres embajadas en Santiago el 75 y sale primero Brasil. Entonces mi papá vendió sus cosas y decide irnos a Brasil. Cuando estamos embarcando el avión nos llega la notificación de que Australia nos había aceptado como inmigrantes. O sea, por poco no íbamos a vivir a Australia. Pero bueno, esa es una anécdota. Y hablando directamente sobre cine, tenemos en la memoria películas australianas, y tal vez la más conocida es Crocodilo Dundee, ¿no? Con Paul Hogan. Una película que nos marcó mucho porque era divertida, porque era un lugar diferente, mostraban personas aborígenes totalmente distintos,
mostraba lugares paradisíacos, similares un poco a Arica, pero en Australia, un poco el tema de la naturaleza, y era una película altamente divertidísima. El director era Peter Feynman, que es bueno, es un director de cine de comedia. Hizo después varias otras secuelas de Crocodile Dundee, pero la 1 y la 2 fueron, digamos, las más famosas. Esta película de 1986. Pero nosotros tenemos algunos otros elementos de películas que digamos, hacen parte de nuestra memoria, con actores australianos que también hacen parte de nuestra memoria. La primera de ellas es Mad Max y las secuelas, ¿no? Hablaba de una comedia que era Crocodile Dundee. Mad Max es lo contrario, es un mundo futurista que parece hoy peleando por el petróleo. Estamos como que reviviendo esa película de los años 70, donde Mad Max nos presenta algunos elementos importantes. Ese director que hace Mad Max también va a hacer varias secuelas, y la última ahora en 85, en 2015, con La maldición de la carretera, algo así, pero en Mad Max también. Totalmente modificada y todo. Una otra película que nosotros tenemos con el director Mel Gibson, películas australianas, tenemos Gallipoli. Gallipoli es una película de un director que también marcó mucho mi experiencia cinematográfica, que es Peter Weir. Peter Weir es un australiano que hizo una de las películas que a mí me impactaron y un poco me tuvieron mucho efecto por una cosa de definición de masculinidad, por definición de cultura, que es La Sociedad de los Poetas Muertos, de 1989, que está en nuestra retina, digamos, una película americana, pero hecha por este director australiano, que también va a ser otra película que es un hito, que se llama Picnic en Hanging Rock. La traducción creo que fue Picnic en las rocas borroscosas, pero es una película que artísticamente llama mucho la atención, es muy bella, impacta al público de una forma más cultural y atractiva. Sociedad de los Poetas Muertos, como mencioné, es una película que en el cine acá en Brasil estuvo casi un año entero en cartelera, que es un fenómeno prácticamente, porque me acuerdo que las personas salían llorando de la película, y cuando a mí me decían, no, si la gente llora, decían, no, están jugando, yo voy a entrar y no voy a llorar. Y me acuerdo que vi la película y lloré, me la lloré todas, principalmente cuando el chico se levanta y dice, Captain, my Captain, y ahí todo, no hay cómo no quebrarse. Y el reconocimiento, creo que todos los profes le encantan y merecen. Hablé de Gallipoli. Gallipoli es una película de Peter Weir con Mel Gibson. Es una película de la presencia de los australianos en la Primera Guerra Mundial. La isla de Gallipoli es una isla griega, creo, o turca, donde muchos australianos murieron. Fue una de las mayores pérdidas australianas en la Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial. También Peter Weir hizo películas como El Testigo, una película que también llamó mucho la atención en el año 85,
La Costa Mosquito, del 86, Green Card, una película con Andy McDowell, bellísima también, una comedia, y una película que a mí me llamó mucho la atención. Este director a mí me marca mucho, Peter Berg, porque hizo una película llamada Sin Miedo de Vivir. Es una película que habla sobre cómo uno enfrenta situaciones de pérdida. Es un drama y creo que merece toda la atención. Después de eso tenemos, bueno, hablé de Mel Gibson. Mel Gibson ha hecho varias películas, ya reconocido actor y director. Hizo La Pasión de Cristo, ahora que estábamos en Pascua. Corazón Valiente, El Patriota, dirigió Apocalipto, Fuimos Héroes, también dirigida por él. Máquina Mortífera, también una serie que llamó mucho la atención de nuestra generación de los años 87. Tenemos también un director que hace una película muy bella que se llama Casamiento de Muriel, de P.J. Hogan. Es una película que habla de las vicisitudes, de las dificultades de una mujer fea. Pero no porque ella sea fea, porque ella se encuentra fea, porque ella se encuentra gorda, porque ella se encuentra... Y el actor, el director va construyendo una película bella, no sé si es un drama o una comedia, es una película... Hablando de películas de mujer, yo estaba buscando acá algunas directoras, encontré muy pocas en realidad, australianas, pero hay una neozelandesa que trabajó en Australia, que trabaja en Australia, ahora está trabajando en Estados Unidos, que la deben conocer, que se llama Jane Campion. Jane Campion es la directora de La lección de piano, o El piano, de 1993, una película que se produce en Australia y se realiza en una isla de Nueva Zelanda, y que Campion es una directora feminista de esas bien comprometidas. Y bueno, esta película gana el Oscar. Después ella hace una que se llama Retrato de una mujer, de 1996, con la Nicole Kidman, otra australiana conocidísima, famosa, que realiza películas maravillosas, que voy a hablar un poquito de ella más tarde. Y tal vez la última obra de Jane Campion conocida es Ataques de Canes, o Ataques de Perros, no sé cómo fue traducida en español, de 2021, que está en Netflix. Es una película que ganó Oscar también, o fue nominada al Oscar. Entonces tenemos algunas, esta directora neozelandesa, y hablando de Nueva Zelanda, que no es Australia, pero hace parte de la Commonwealth y están siempre trabajando muy unidos. Hay una película que me llamó mucho la atención de los años 80, que es neozelandesa. Son dos películas en realidad, una de Vincent Ward, que se llama Navigator, una odisea en el tiempo. Es una película futurista fantástica, que en estos momentos de Trump y de políticas locas de Tercera Guerra Mundial y posibles cosas por el estilo, Navigator es una recomendación, una película premiadísima y futurista. Este personaje también hace una película con Robin Williams que se llama El amor más allá de la vida. Es una película que habla sobre la pérdida también, y sobre cómo partir de una forma más equilibrada. Es una comedia, pero es una comedia romántica, pero es muy sensible. Y con ese actor, Robin Williams, que también es el mismo actor
de la Sociedad de los Poetas Muertos, que ha marcado generaciones y por su deceso, que fue un suicidio, también marca mucho a alguien de comedia que es divertidísimo y que al final comete una situación tan loca como el suicidio, tan descontrolado. Y bueno, vamos a ver más algunas cositas. Un otro director que tengo que mencionar, encuentro que es importantísimo, es Baz Luhrmann. Baz Luhrmann hizo Elvis en 2022, Romeo y Julieta en 1996, hizo El Gran Gatsby el 2013, Moulin Rouge también con Nicole Kidman, una película que ganó diversos premios y que la recomiendo, es maravillosa. Y una película que es fantástica, también con Nicole Kidman, Australia, de 2008. Es un poco esta presencia, ¿no?, del cine, el cine australiano marcando presencia. Hay una película que a mí me encanta, que no está mencionado acá, que es Priscila, la reina del desierto. Es una película del año 1994, premiadísima también. Es una película del mundo LGBTQI+. Es una película con un actor famoso, como es el hecho de Hugo Weaving, australiano, que hizo películas como Matrix, hizo V de Venganza, Matrix, Hasta el Último Hombre, hizo El Señor de los Anillos. Entonces es un director, es un actor que trabaja en películas de alta categoría. Tenemos también otro personaje que a mí hablaba de otra película, otro director neozelandés que se llama Lita Mahori. Lita Mahori hizo una película llamada Amor y Furia del año 94 mostrando los maorí, ¿no? Son estos pueblos originarios rezagados, pero esta película cuenta cómo ellos hacen parte de un submundo en Nueva Zelanda. Pero Tamahori también hizo 007, una de las 007. Pero haciendo la conexión con esta película de Lita Mahori, hay una película que yo no la vi, pero es una referencia, se llama Generación Robada, de 2002, del director Philip Noyce. Es una película con un actor muy típico que se llama David Gulpiliu. Han hecho películas sobre él. Ese es un actor de los pueblos originarios que aparece en casi toda la película y aparece en Crocodile Dundee, y aparece me parece que está en Priscila, está en varias películas. Y esta Generación Robada es una película donde trabaja Kenneth Branagh, que es un director irlandés. Es una película que habla de 3 chicas mestizas, y mi tía, que vivía en Australia. Nosotros nos llamamos Australia porque teníamos una tía que ya vivía de los años 60 ya. Mi tía siempre hablaba de cómo los pueblos originarios en Australia eran rezagados a espacios confinados, como son los indígenas en Estados Unidos, como son indígenas donde se los relega a un espacio físico, reciben una pensión, y eso se ve en la película de Lita Mahori, Amor y Furia, donde ellos reciben una pensión del Estado,
y donde se produce un poco la degradación cultural y étnica de los pueblos. Entonces tenemos Generación Robada, una película que encontré por allí. Existe otra película de Garth Davis llamada León, una jornada para la casa. Es una película que ganó el Oscar, película también genial, preciosa. Esa la vi. Time, de Robert Stockhill, con Geoffrey Rush, una película del director australiano que también fue premiada, recibió diversos premios, y para no decir que no hablé de personajes femeninos, tenemos a Gillian Armstrong, directora que hizo la película Little Woman, Pequeñas Mujeres, 1994. Mia Wasikowska es una actriz que trabaja, una actriz australiana que trabaja en Alicia en el País de las Maravillas, de 2010. Ella hizo un pequeño corto, Long Hair Lady, en el programa The Turning en 2013. Jennifer Kent, que hace películas de terror, de Babadook y The Nightingales, La Pesadilla, de 2018. Y bueno, no podíamos hablar de Cate Blanchett, que gana el Oscar con Blue Jasmine en 2014 y El Aviador en el año 2005. Así que más o menos pasando por todo ese proceso de relación entre Australia y América Latina en cuanto a inmigración y a inversiones, tenemos, digamos, grandes productores de carne en Australia, son brasileños, ¿no? Y una gran cantidad de inmigrantes chilenos, argentinos, brasileños, últimamente brasileños, con esta fuga de capital humano que sucede en Argentina, que sucede en Brasil, por las distintas crisis políticas y económicas que vivimos. Muchos han optado por irse a Australia, por ser un camino y un mundo distinto. Además que muchos van a Australia, a Nueva Zelanda, a estudiar, porque es un lugar donde se van como pasantía, como intercambio. Sí. Entonces, esas relaciones, una mezcla de relaciones y admiración con el cine australiano, admiración con este cine de la Oceanía, que, se me olvidó hablar de un actor maravilloso que se llama Sam Neill, que trabaja en diversas películas, trabaja en Matrix, trabaja en diversas películas. Hay una película que trabaja él, Nicole Kidman, tal vez el primer trabajo de Nicole Kidman, que se llama ¿cómo se llama? No sé qué, a bordo, Violencia a bordo, donde trabaja Nicole Kidman, Billy Zane. Terror a bordo, de 1989, que también es el director Philip Noyce, que es de Salt, 2010, y Juego de Patriota, de 1992. Tenemos ahí un pupurrí de películas australianas, desde Crocodile Dundee hasta el cine feminista de Oceanía. Bueno, creo que estamos ahí, no sé si nos queda más tiempo. Sí, la verdad que estuviste fantástico, Francisco. Excelente tu conferencia. Me encantó, muy interesante todo. Un poco mezclando todo. Sí, no, además contando parte también de tu vida y entrelazando todo el cine con la verdad que con la vida, con la influencia de los inmigrantes y todo, es algo fantástico, me encanta, como te digo. Bueno, te dejo para que te despidas unas palabras y ya también después digo
la despedida. Bueno, agradezco la feria virtual del libro de Australia. Sí que es una que estoy integrado ya, yo creo que unos 5 años ya, ¿no? Más o menos. Sí, 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 sí. Empezamos con la poesía y pasamos para el cine, Sí. incorporando elementos que creo que hacen parte de esta gran experiencia que es la cultura. Bueno, agradezco a todos. Yo me retiro, que tengo ahora un compromiso. Y bueno, estamos viendo. Cuídense, que estén todos bien. Muchas gracias por escucharme y estaremos esperando la próxima posibilidad. Bueno, un Ay, abrazo. muchas gracias, Francisco, por aceptar siempre la invitación, por estar siempre presente y por instruirnos en esta área tan importante que es el cine. Muchísimas gracias también por este espacio a los organizadores de la feria, a los señores Alan Morales y César Salvatierra, como también así al equipo técnico y al host Renzo, que nos atendió con tanta deferencia. Un abrazo inmenso para todos y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.